Imagina estar en un aeropuerto lleno de gente. Todo parece normal hasta que de repente una perra policía salta sobre un carrito de bebé y comienza a ladrar sin parar. La madre grita. La gente corre. La perra ha enloquecido. O está intentando decir algo que nadie más es capaz de ver. Lo que ocurrió después dejó a todos congelados, y lo que se descubrió debajo de la manta del bebé no era algo que se olvida fácilmente. Antes de comenzar la historia, te invitamos a tomarte un momento para darle me gusta al video, compartirlo para difundir el amor, y suscribirte a Héroes de Cuatro Patas para no perderte nuestras próximas historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos. Era una noche templada en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, aunque dentro de la Terminal G el ambiente era frío y metódico como siempre. Los anuncios de embarque se mezclaban con el rodar de las maletas y el murmullo cansado de los pasajeros que llegaban en el vuelo retrasado procedente de Seúl. Todo en orden. Todo como siempre. Ethan Mercer, agente de aduanas y exmilitar, caminaba por la zona de control con su compañera Ángel, una pastora belga malinois, de ojos ámbar, alerta y silenciosa. No necesitaban hablarse para entenderse. Él sabía que si algo no iba bien, Ángel sería la primera en notarlo, y hasta esa noche nunca se había equivocado. Habían pasado ya más de 14 horas en el turno. Estaban cansados. Mercer contaba mentalmente los minutos que faltaban para acabar. Ángel había pasado la mañana haciendo su recorrido habitual, detectando productos prohibidos, pastillas sin declarar y alguna que otra joya escondida entre la ropa. Era rutina. Pero cuando el reloj marcó las 23:48, algo cambió. Ángel se tensó de golpe, como si algo invisible le hubiese atravesado el cuerpo. Giró la cabeza de forma brusca hacia el pasillo de llegada. Mercer lo notó de inmediato. La perra había olfateado algo que no encajaba. Desde el otro extremo del control, una mujer joven empujaba un carrito de bebé azul marino. Parecía agotada como cualquier madre tras un vuelo largo, pero había algo distinto en su mirada. Evitaba el contacto visual. Sus manos apretaban el manillar con fuerza, y una gota de sudor le recorría la frente, a pesar del aire acondicionado. Ángel gruñó suavemente y comenzó a avanzar. Ángel atrás, ordenó Mercer, sorprendido por la atención de su compañera. Pero Ángel no obedeció. En un instante corrió hacia el carrito con una velocidad fulminante. Se alzó sobre las patas traseras y puso las delanteras en el borde del cochecito. La madre gritó retrocediendo con un gesto de protección. El carrito se tambaleó. Una manta azul cayó al suelo, y debajo de ella, algo metálico brilló bajo la tenue luz del aeropuerto. El bebé lloraba desconsoladamente, y justo bajo su pequeño cuerpo sujeto con correas al armazón del cochecito, había una pistola automática. Una Glock IT-19 según reconocería. Mercer, instantes después, con el seguro quitado. Cargada. ¡Arma!, gritó uno de los agentes de seguridad. Todos al suelo. El caos estalló. La gente comenzó a correr. Algunos se tiraron al suelo, otros soltaron el equipaje. La madre pálida quedó paralizada, mientras varios oficiales la rodeaban apuntando sus armas. Mercer, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, logró recuperar el control de la situación con ayuda de Ángel, que se quedó firme junto al cochecito como un centinela. Aquella no era una escena cualquiera, no era un simple incidente de aduanas. Lo que comenzó como una inspección rutinaria, ahora era una emergencia internacional. Unos minutos después, con la zona asegurada y la mujer escoltada a una sala privada, Mercer se encontraba de rodillas junto al cochecito, observando de cerca el escondite improvisado del arma. El metal aún estaba tibio. No era un arma vieja, tampoco era un simple descuido. La forma en que estaba escondida, pegada con cinta bajo el acolchado, indicaba planificación. Alguien quería pasar esa pistola a través de la frontera sin ser detectado, y había utilizado a un bebé como camuflaje. «Buena chica», murmuró Mercer acariciando a Ángel con respeto. «Sabías que algo no cuadraba.
Ella le miró con esos ojos que lo decían todo sin necesidad de palabras. Horas antes, aquel día había comenzado como cualquier otro. Mercer había recogido a Ángel del módulo K9 a las 5 de la mañana. Dieron una vuelta rápida por el perímetro del aeropuerto. Luego hicieron unos ejercicios de repaso y empezaron el turno. En sus años como agente de aduanas, Mercer había visto casi de todo, pero lo que más le impresionaba no eran las personas. Era ella, Ángel, aquella perra rescatada en la frontera de Arizona, a la que nadie quería por no tener pedigrí. Ahora era la joya del escuadrón. Tiene calle, había dicho él el primer día. Y eso no se entrena. Y vaya si la tenía. Ángel no se guiaba solo por olores. Captaba nerviosismo, tensión, falsedad. Detectaba cuando alguien mentía incluso antes de que dijera una palabra. Era como si llevara un radar emocional en el pecho. Por eso cuando ladró aquella noche, Mercer supo que no era un error. La mujer que según los papeles se llamaba Melissa Chen parecía frágil. Decía que venía de Corea, que el niño estaba enfermo, que solo quería llegar a casa, pero había algo más. Un temblor en la voz, una rigidez en el cuerpo y un miedo profundo que ni siquiera ella podía disimular. Ángel lo olió y reaccionó. Esa misma noche en la sala de interrogatorios, Melissa se sentó con el rostro entre las manos. No dijo nada. Solo lloraba. El bebé dormía en brazos de una agente femenina. Estaba sano aunque deshidratado y cansado. Mercer miró a Ángel que permanecía sentada tranquila pero atenta. No habían terminado. Esto no era simplemente contrabando. Algo mucho más oscuro se escondía tras ese carrito de bebé. Y Ángel lo había sabido antes que nadie. Porque hay cosas que los humanos no ven, pero los perros nunca ignoran. El aeropuerto seguía en silencio como si todos contuvieran la respiración después del escándalo. Mientras los técnicos recogían pruebas del carrito de bebé, y los agentes trasladaban a la mujer a una sala de seguridad. Mercer se arrodilló junto a su compañera Ángel. Ella no se movía, solo observaba como si todavía quedara algo por desenterrar. «Lo has hecho bien, chica», le susurró acariciando suavemente detrás de sus orejas. «Muy bien». Aquella reacción suya no era fruto del azar. Ángel no era un perro cualquiera, y Mercer lo sabía mejor que nadie. Lo que ocurrió esa noche no se podía entender sin volver atrás en el tiempo. Al día en que se conocieron. Era pleno verano en Tucson, Arizona. Mercer acababa de aceptar el puesto en la unidad canina de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, tras una baja médica del ejército que le dejó una cicatriz en la pierna y otra más profunda en el alma. El cambio no había sido fácil. De patrullar zonas de conflicto con compañeros entrenados para el combate a inspeccionar maletas en la frontera sur. El uniforme era distinto. Pero el peligro, si uno prestaba atención, seguía allí. Solo que ahora, en lugar de minas o rifles, el enemigo se escondía entre papeles falsos, paquetes con droga y miradas que no encajaban. «Tenemos una nueva perra en el centro de adiestramiento», le dijo el jefe de unidad una mañana. «Nadie quiere trabajar con ella. Demasiado arisca, demasiado impredecible». «Pero tú vienes del ejército, ¿verdad? Quizá te apetezca probar». Cuando Mercer la vio por primera vez, estaba acurrucada al fondo de una jaula metálica. Pelo sucio, costillas marcadas, ojos de animal, que ha visto más de lo que debería. Le habían puesto el nombre de Ángel como un sarcasmo porque durante los primeros días no hacía más que gruñir a cualquiera que se acercara. «Hola, pequeña», dijo Mercer agachándose frente a la jaula sin intentar tocarla. «Yo tampoco quería estar aquí, ¿sabes? No pasó nada ese día. Ni al siguiente, pero al tercero cuando volvió con una pelota vieja y una actitud distinta. Algo cambió. Ángel no le ladró. Solo se quedó quieta mirándole, evaluándole. A las 2 semanas caminaban juntos por el campo de entrenamiento. A las 4, Ángel ya respondía a su voz.
A las 6 superaban juntos pruebas que ningún otro equipo lograba. Nadie entendía cómo lo había conseguido. ¿Qué le has hecho a esa perra?, le preguntó uno de los instructores medio en broma. Nada, respondió Mercer. Solo le hablé como si no fuera un número más en la lista. Lo cierto es que ambos se habían salvado mutuamente. Mercer había perdido su propósito tras salir del ejército. El dolor físico era constante. Sí, pero lo que más le pesaba era no sentirse útil. Ángel, por su parte, venía de un refugio donde nadie apostaba por ella. Y juntos, habían encontrado una segunda oportunidad. Los meses que siguieron fueron de entrenamiento intenso, pero Ángel demostraba día tras día una habilidad única. Mientras otros perros se centraban en olores, ella leía a las personas. Detectaba la mentira, la tensión. Ese sudor frío que no tiene nada que ver con el calor sino con el miedo. Una vez durante una prueba de rutina, ignoró por completo los paquetes preparados por los instructores y se centró en la mochila de un técnico de mantenimiento. Nadie le prestó atención, nadie, excepto Mercer. «Déjame ver esa bolsa», pidió. Dentro no había drogas, pero sí una mezcla de medicamentos que combinados podían utilizarse para fabricar explosivos. El hombre no tenía intenciones terroristas, pero tampoco había declarado nada. Ángel había actuado por instinto, y ese instinto salvó al aeropuerto de un posible incidente. Desde entonces, Mercer dejó de cuestionarla, volviendo al presente mientras el equipo de seguridad revisaba cada centímetro del carrito y de la mochila de la mujer. Mercer no podía quitarse de la cabeza esa reacción tan intensa de Ángel. Era por el arma. Tal vez. Pero había algo más. Un tipo de tensión diferente, como si la amenaza no viniera solo del metal, sino del miedo que envolvía a la madre. Aquel miedo que Ángel sabía oler mejor que nadie. A veces Mercer pensaba que Ángel no solo leía los cuerpos, leía las almas. Aquella noche, cuando el bebé fue atendido por los servicios médicos del aeropuerto y trasladado a una sala más tranquila, Mercer se quedó solo un momento con Ángel en la zona de descanso del personal. Se sentó en un banco, se quitó el gorro y suspiró largo. «¿Sabes qué es lo peor, chica?», le dijo. «Que esta historia no va a terminar aquí. Esta madre no me pareció una criminal. Me pareció alguien desesperado». Ángel apoyó el hocico en su rodilla. La escena del carrito era solo la punta del iceberg. Mercer lo intuía y Ángel, como siempre, lo había sentido antes que nadie. Minutos después, en una sala de entrevistas, la mujer comenzó a hablar. No lo contó todo aún, pero dejó entrever que huía, que no era lo que parecía. Y entonces Mercer entendió que lo que Ángel había percibido no era solo una pistola. Era el dolor escondido, la desesperación de una madre, y el miedo a que incluso con todo en contra, nadie la creyera. «¿Te acuerdas cuando todos dijeron que no valías nada?», le susurró Mercer, mientras la cepillaba más tarde, en la perrera. «Pues hoy has salvado a un niño, y quizá a su madre también». Ángel cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Ella no necesitaba medallas ni premios. Su recompensa era más profunda, volver a encontrar un propósito, salvar una vida cuando nadie más veía el peligro, y demostrar una vez más que los animales también pueden ser héroes. La sala de entrevistas del aeropuerto tenía ese aire aséptico y artificial que no permite olvidar dónde estás. Las luces blancas, el mobiliario funcional, el frío que salía de un aire acondicionado incesante como si quisieran enfriar también las emociones. Melissa Chen, la mujer que había sido detenida con una pistola escondida bajo el colchón del carrito de su bebé. Estaba sentada frente a la mesa. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. No hablaba, solo acariciaba con las yemas de los dedos la cadena dorada que colgaba de su cuello, como si fuera lo único que aún le anclaba algo estable. En otra habitación, el pequeño Benjamin dormía en brazos de una agente femenina. Había sido revisado por los servicios médicos del aeropuerto. No tenía heridas visibles, pero sí signos claros de deshidratación y fatiga.
No había sido maltratado, pero tampoco parecía haber recibido los cuidados mínimos para un bebé de su edad. Ethan Mercer observaba a Melissa en silencio. A su lado, sentada con esa compostura perfecta que solo los perros policía entrenados poseen, estaba Ángel. No quitaba la vista de la mujer, no ladraba, no gruñía, pero estaba alerta, como si supiera que lo más importante aún estaba por decirse. «Surachen», dijo. Mercer con calma abriendo un dossier sobre la mesa. La pistola encontrada en el carrito es una Glock 19, registrada como robada en una tienda de armas de Tacoma hace un año. Lleva el número de serie limado. Quiere contarnos cómo ha llegado hasta sus manos. Ella bajó la mirada. Sus labios temblaron, y durante un instante pareció que iba a negarlo todo. Pero entonces, en un gesto inesperado, se quitó la cadena del cuello. La colocó sobre la mesa. En el colgante en forma de cruz había algo más. Un pequeño compartimento oculto que, al abrirse, reveló un micro USB. «Aquí está todo», dijo con voz quebrada. «No soy una criminal, estaba protegiendo a mi hijo». Mercer y la agente de seguridad que lo acompañaba intercambiaron una mirada. Colocaron el USB en un ordenador y comenzaron a revisar los archivos. Lo que vieron no fue fácil de digerir. Grabaciones de cámaras domésticas donde se veía a un hombre alto, robusto, elegante, empujándola contra una pared. Vídeos donde se oía cómo la insultaba mientras ella intentaba calmar al bebé. Registros médicos de lesiones antiguas. Una muñeca fracturada. Costillas magulladas. Un labio roto. Melissa tragó saliva. Y empezó a hablar. «Me llamo Melissa». Chen comenzó con la voz temblorosa. «Nací en Corea del Sur, pero he vivido los últimos años en Estados Unidos, trabajando como traductora para una empresa tecnológica. Allí conocí a Robert Keller». Detuvo un momento el relato, como si nombrar a ese hombre aún tuviera un peso físico en su pecho. Era carismático, atento. Al principio, me deslumbró, pero no tardó en mostrar su verdadera cara. Empezó a controlarme, a revisar mis mensajes, a decirme con quién podía hablar. Luego llegaron los empujones, las amenazas, los golpes. Fui a la policía una vez, pero él tenía contactos, amigos en cuerpos de seguridad. Nadie me creyó. Él mismo me dijo: «Si te atreves a irte, te encontraré». Nadie le creerá a una madre extranjera contra un empresario americano. Y yo le creí. Miró directamente a Mercer por primera vez, desde que entró en esa sala. «¿Usted me creería?» Mercer no respondió de inmediato. Lo que sentía en ese momento no era duda, era rabia contenida. Había visto muchas cosas durante sus años en el ejército, pero lo que más le enfurecía eran los cobardes que usaban su poder para aplastar a los más vulnerables. «Siga, por favor», dijo sin alterar su tono. Melissa asintió. «Cuando me quedé embarazada pensé que cambiaría, que ser padre lo ablandaría. Pero fue al revés. Me vigilaba aún más. Instaló cámaras en casa, me quitó el acceso a nuestras cuentas bancarias. Me decía que Benjamin le pertenecía, que si intentaba huir me acusaría de secuestro internacional, que tenía pruebas, que ningún juez me daría la custodia». Hizo una pausa. El silencio se llenó del zumbido bajo del aire acondicionado. Una noche lo oí hablando por teléfono. Planeaba llevarse a Benjamin a Alaska con su familia. Decía que yo era inestable, peligrosa, que tenía grabaciones donde yo perdía los nervios. Esa noche tomé la decisión. Sacó un billete de avión con nombre falso. Cogió el pasaporte coreano que aún conservaba. Esperó a que Robert viajara por trabajo y se llevó al niño. Se refugió con sus padres en Seúl. Allí intentó recomenzar, pero su visa era temporal. No podía quedarse, no podía regresar a Estados Unidos y no podía seguir en Corea. Decidí ir a Canadá. Tenía contactos que podían ayudarme a desaparecer, pero necesitaba protegerme en el camino. Robert tenía armas en casa. Tomé una y la escondí bajo el carrito.
Sé que fue una locura. Lo sé, pero en mi mente era el único lugar donde él nunca miraría. Nunca se dignó a cambiarle un pañal. Decía que los bebés eran cosa de mujeres. Mercer sintió como su garganta se apretaba. Y el niño... ¿Cuántos meses tiene en realidad? 5. En el pasaporte puse 7, para confundirlo. Sé que lo está buscando. Él siempre cumple sus amenazas. La agente femenina sentada al lado de Mercer asintió lentamente. El testimonio tenía coherencia. El material en el USB era demoledor. No parecía una simple excusa para evitar cargos. Señora Chen, dijo ella con tono más suave, ¿qué espera conseguir contándonos esto? Una oportunidad, respondió sin titubear. Para vivir sin miedo, para criar a mi hijo en paz. Si me encarcelan, él lo criará. Y eso sí que sería una condena. Ángel, que había permanecido inmóvil todo el rato, se levantó de pronto. Se acercó a Melissa. Muy despacio, la mujer no se movió. No lloró, solo la miró. Ángel se sentó frente a ella y apoyó el hocico sobre sus rodillas. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Melissa rompiera en llanto. Porque los animales no juzgan, solo entienden, y aquella perra que había olido el miedo antes que nadie. Ahora ofrecía consuelo sin pedir nada a cambio. No sé qué va a pasar ahora, dijo Melissa, mientras los agentes recogían los papeles. Pero si algo bueno sale de esto, si mi hijo puede dormir tranquilo alguna vez en su vida, será gracias a ustedes y a ella, añadió mirando a Ángel. Mercer se levantó. A veces, señora Chen, la justicia tarda, pero llega y no está sola. Eso no es lo que me dijo él. Pues estaba equivocado, dijo Mercer con firmeza. Esta vez usted tiene a alguien de su lado. Ángel volvió a su lado tranquila. Y en ese momento, el miedo dejó de tener el control. La noche avanzaba, pero dentro del aeropuerto, el tiempo parecía haberse detenido. El reloj marcaba las 3:15 de la madrugada, cuando la agente de asuntos internos llegó para tomar el relevo. Se trataba de Diana Powell, especialista en casos de violencia doméstica con implicaciones internacionales. Aunque de origen británico, llevaba años colaborando con cuerpos policiales europeos. Y sabía perfectamente lo que estaba en juego en situaciones como esta. Entró en la sala de entrevistas con paso firme y una carpeta bajo el brazo. Saludó a Mercer con una mirada rápida y profesional, y luego se centró en Melissa, que seguía en la misma silla agotada, pero ya sin lágrimas. Parecía que se hubiera vaciado por dentro. Soy la agente Powell, dijo con voz serena. Estoy aquí para escucharle sin prejuicios y ayudarle si todo lo que dice se sostiene. No le prometo nada, pero sí que la trataré con respeto. ¿Está dispuesta a continuar? Melissa asintió. A su lado, el crucifijo con el USB aún brillaba bajo la luz blanca del techo. Durante la siguiente hora, Melissa contó todo con una precisión que solo puede nacer del trauma. Sus gestos pausados pero firmes hablaban tanto como sus palabras. Robert trabajaba en una empresa de seguridad privada de esas que entrenan a guardaespaldas y hacen consultoría de riesgos, ya sabe. Empezó con cierta ironía amarga. Tenía amigos en todas partes. Policías, exmilitares, abogados. Nunca se manchaba las manos. Pero todos sabíamos que era peligroso. ¿Sabía usted que portaba armas sin registrar? Interrumpió Powell. Claro que sí, en casa tenía más de 10. Algunas legales, otras. Vete tú a saber, jamás pensé en coger una. Hasta que comprendí que nadie vendría a ayudarnos. Melissa explicó cómo había descubierto un plan que Robert preparaba para declarar su inestabilidad emocional. Tenía capturas manipuladas, vídeos recortados, informes médicos amañados. Decía que todo valía si el objetivo era salvar a su hijo de una mujer inestable con pasado extranjero. ¿Y por qué volver a Estados Unidos si sabía que corría peligro? Porque quedarse en Corea no era una opción.
No tengo nacionalidad coreana desde hace años, y mis padres se le quebró la voz. Están mayores, no pueden protegernos. Confiaba en poder llegar a Canadá. No confiaba, pero no tenía alternativa. Mientras Powell tomaba nota, Mercer no quitaba ojo a Ángel, que ahora descansaba a sus pies. Su comportamiento seguía siendo peculiar. No se relajaba del todo. De vez en cuando levantaba la cabeza como si esperara algo, o como si presintiera que aún quedaba peligro. Sira, Chen dijo. Mercer de pronto volviendo a tomar la palabra. Hay algo que no me cuadra. Sí quería desaparecer. ¿Por qué pasar por San Francisco? Hay rutas más discretas. ¿Por qué arriesgarse en uno de los aeropuertos más vigilados del país? Melissa dudó. Por primera vez su cuerpo entero se tensó. Porque él me estaba siguiendo. Susurró. Vi a un tipo en el aeropuerto de Seúl. Uno de los escoltas de Robert. Lo reconocí. No me atreví a embarcar en el vuelo original, así que cambié de destino en el último momento. Compré otro billete con escala aquí. Pensé que le despistaría. ¿Y lo consiguió? No lo sé, pero tenía miedo de que me detuvieran, de que lo dejaran libre, de que todo esto no sirviera para nada. Por eso no declaré el arma. Me parecía que o me protegía o me rendía. Las horas siguientes fueron un desfile de movimiento silencioso. La agente Powell se retiró para verificar el contenido del USB con el equipo informático. Lo que encontraron confirmó, punto por punto, la historia de Melissa. Audios, vídeos, documentos bancarios, historiales médicos. Pero también algo más. Tenemos un audio donde Robert se jacta de poder manipular el sistema judicial, informó Powell más tarde. Menciona directamente a un juez de Seattle, a 2 policías retirados y a un asesor legal que trabaja en inmigración, y detalla cómo presentar a Melissa como una madre desequilibrada con historial de fuga. Eso cambia todo, respondió Mercer con un nudo en el estómago. A las 6 de la mañana, el fiscal federal de guardia recibió el informe completo. La reacción fue inmediata. Apertura de una investigación contra Robert Keller. Orden de restricción urgente a favor de Melissa y solicitud de colaboración con la policía canadiense y europea. También se solicitó que la custodia provisional del niño quedara en manos de su madre, con medidas de vigilancia y apoyo psicológico. Mientras tanto, Melissa, agotada, fue autorizada a descansar unas horas en una sala privada con el bebé. Por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir con Benjamin, en brazos sin sobresaltos. Mercer salió al exterior a tomar aire. La primera luz del día comenzaba a ceñir el cielo. A su lado, Ángel caminaba en silencio sin correa. Se detuvo frente a él y alzó la cabeza. Tú lo supiste desde el primer momento, ¿verdad? Dijo él con una sonrisa cansada. Sabías que esa mujer no era una amenaza, era una víctima. Ángel no respondió claro, pero ladeó la cabeza como si lo entendiera todo, y Mercer, por primera vez en meses, sintió que había hecho algo que realmente importaba. Aquella mañana no terminó con un arresto glorioso ni con medallas. Terminó con una madre y su hijo descansando en paz, con un informe que podía cambiar el rumbo de un proceso judicial, y con una perra que sin saberlo había salvado 2 vidas con su instinto. Porque a veces la diferencia entre condenar y proteger no está en la ley, está en saber mirar más allá de la superficie. Y Ángel, como siempre, miró donde nadie más lo hacía. El sol ya había salido del todo cuando Melissa salió por fin de la sala de descanso. Tenía el pelo revuelto, ojeras profundas, pero los ojos le brillaban de una forma distinta. Benjamin, dormido en sus brazos, respiraba tranquilo. Por primera vez en días, tal vez semanas, madre e hijo parecían fuera de peligro. Mercer y la agente Powell la esperaban fuera junto a una trabajadora social que había sido llamada de urgencia. Todo se estaba moviendo con rapidez. Las pruebas del USB habían sido aceptadas por la Fiscalía y la orden de protección federal ya estaba activa. Robert Keller sería citado para declarar.
si no decidían detenerle directamente. No sé cómo agradecerles, dijo Melissa con voz baja pero firme. Esto no ha terminado, respondió Powell, pero ahora tiene un margen para respirar. Lo siguiente será declarar ante un juez y luego asegurar que Benjamin quede contigo bajo protección legal. Melissa asintió. No parecía asustada, parecía dispuesta. En paralelo, el caso se convirtió en prioridad para la fiscalía. El perfil de Robert Keller no era el de un agresor común. Tenía dinero, contactos, apariencia de ciudadano ejemplar. Justamente por eso, durante años, nadie había querido ver la verdad. Pero ahora había pruebas, y lo más importante, una mujer viva para contarlo. La noticia corrió rápido entre los equipos de seguridad del aeropuerto. Todos conocían ya la historia de la perra que había detectado una pistola, escondida bajo un bebé. Lo que no sabían era que ese simple acto de instinto había desenmascarado una red de abusos, mentiras y manipulaciones legales que casi le cuesta la vida a una madre. Ángel, por su parte, volvió al módulo K9 como si nada hubiera pasado. Recibió su ración de pienso y se tumbó tranquilamente en su cama. Pero los que la conocían sabían que algo se había removido dentro de ella. Esa mirada suya de perra veterana que ha visto demasiado parecía más profunda que nunca. Una semana después, Melissa y Benjamin fueron trasladados a un centro de acogida en las afueras de San Diego. Allí, junto a otras mujeres que también habían escapado del maltrato, empezó un proceso de atención psicológica y acompañamiento legal. No era fácil. Había días buenos y días horribles, pero al menos ya no estaba sola. Mercer la visitó un par de veces durante ese primer mes, siempre con Ángel a su lado. ¿Sabes lo que me dijo una terapeuta del centro?, comentó Melissa durante una de esas visitas. Que los perros como Ángel tienen una sensibilidad especial para reconocer el trauma, que pueden detectarlo incluso antes que los humanos. Lo creo, dijo Mercer sin dudar. Ella me salvó a mí también cuando nadie más lo supo ver. ¿También tuviste miedo alguna vez? Mercer miró hacia el jardín donde jugaban varios niños. Todos tenemos miedo. La diferencia es lo que hacemos con él. Mientras tanto, el proceso judicial contra Robert Keller se complicaba cada vez más. Gracias a las pruebas aportadas por Melissa, se abrió una investigación sobre su empresa de seguridad. Lo que encontraron fue mucho más turbio de lo esperado: contratos con cláusulas opacas, uso indebido de licencias de armas, colaboración con exagentes corruptos y varias denuncias archivadas sin motivo. El caso se hizo público. Algunos medios locales empezaron a hablar de ello. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Otras mujeres comenzaron a denunciar. Exparejas, exempleadas. Todas con historias similares. Robert Keller había operado durante años bajo el manto de la impunidad. Y ahora se le estaba acabando. 3 meses después, Melissa compareció en el juzgado de San Francisco con Benjamin en brazos. Frente a ella por primera vez se sentó Robert. Ya no parecía tan imponente. Su aspecto era el mismo traje de diseño peinado perfecto, pero sus ojos evitaban mirar a nadie. Su poder había empezado a resquebrajarse. La jueza del caso revisó todos los informes. Escuchó las grabaciones, vio los vídeos. No hizo falta mucho más. A la vista de las pruebas, dijo con tono firme: se mantiene la orden de alejamiento y se otorga la custodia temporal exclusiva del menor a la madre. Además, se instruye el caso por posesión de armas ilegales, manipulación de documentos, coacción y violencia psicológica. Melissa no celebró. No gritó. Solo respiró hondo. Benjamin dormía. Tras el juicio, la fiscalía ofreció a Melissa un acuerdo reducción de su pena por haber introducido un arma en territorio estadounidense, a cambio de colaborar con el caso mayor y realizar terapia obligatoria. No sería juzgada como una delincuente, sino como una mujer víctima de circunstancias extremas que actuó por desesperación. Ella aceptó sin dudar. Lo haré todo, dijo, por mí, pero sobre todo por él.
Aquella noche Mercer volvió a casa con una sensación distinta. Se sentó en el sofá, dejó los zapatos a un lado y se sirvió un café. Ángel se tumbó a su lado. No ladró. Solo le miró con esos ojos que lo habían visto todo desde el principio. ¿Tú crees que hemos hecho lo correcto?, preguntó en voz baja. Ángel movió la cola una sola vez, como si fuera un sí, y él entendió lo que significaba la justicia. No siempre llega en forma de sentencia, a veces llega en forma de segunda oportunidad. Unos días después, Melissa le escribió una carta. Era sencilla, escrita a mano con tinta azul. Querido agente Mercer, no sé si alguna vez podré explicarle lo que han significado usted y Ángel en nuestra vida. No solo me salvaron, me creyeron, y eso, para alguien como yo, vale más que cualquier otra cosa. Benjamin empieza a decir sus primeras palabras. Una de ellas es, «Wow». Creo que no hace falta decir por qué. Con cariño y gratitud eternos, Melissa. Mercer leyó la carta 2 veces. Luego se la guardó en el bolsillo del uniforme. No decía nada, pero su mirada estaba húmeda, porque sabía que aún quedaba camino por recorrer. Pero esta vez Melissa ya no caminaba sola, y todo había empezado con una perra que se negó a obedecer, porque supo ver la verdad antes que nadie. 6 meses después de aquella noche en el aeropuerto, la vida de Melissa Chen ya no tenía nada que ver con la de entonces. Ahora vivía en una pequeña urbanización a las afueras de Sant Cugat del Vallès, en una vivienda discreta con jardín y ventanas llenas de luz. No estaba sola. Sus padres habían recibido visados humanitarios para permanecer a su lado, y Benjamin, cada día más risueño, llenaba la casa con su risa infantil. El proceso judicial contra Robert Keller seguía su curso. Había sido detenido preventivamente, y sus abogados apenas podían justificar las pruebas acumuladas en su contra. Las otras víctimas que se animaron a denunciar habían fortalecido el caso. Ya no era solo una historia, era una red. Y poco a poco la justicia empezaba a cerrarse sobre él. Melissa, por su parte, cumplía con todas las condiciones del acuerdo judicial. Terapia psicológica, colaboración en la investigación y asistencia regular a un programa de acompañamiento para madres supervivientes de violencia. Pero lo más importante no estaba en los documentos legales. Lo más importante estaba en su forma de caminar. Ya no miraba al suelo, ya no hablaba en susurros. Había recuperado algo que ni siquiera sabía, que había perdido la dignidad de sentirse viva sin miedo. Aquel domingo por la mañana, una furgoneta blanca aparcó frente a su casa. Melissa se asomó desde la ventana del comedor y sonrió al ver a Ethan Mercer bajando del vehículo. No venía solo Ángel, con su inseparable arnés negro. Caminaba a su lado con paso elegante. Benjamin, al verlo, soltó un grito de alegría. Corrió tambaleándose por el pasillo y fue directo hacia la puerta. «¡Guau!», dijo señalando con su dedo diminuto a Ángel. Sí, «¡Guau, cariño!», dijo Melissa riendo. Pero antes, hay que abrir la puerta. Cuando lo hizo, Ángel ya estaba sentada frente a la entrada esperando con esa calma que parecía traída de otro mundo. Benjamin se arrojó a sus brazos caninos como si fuera un peluche con alma. La perra aguantó el abrazo como una reina paciente. «Diría que te echa de menos», comentó Melissa a Mercer. «Nosotros también a él», respondió el agente. «¿Y a ti?». Pasaron al jardín trasero. Había juguetes esparcidos por la hierba, una pequeña piscina inflable y sillas de colores. Mercer dejó el bolso con regalos sobre la mesa de madera. «¿Cómo estás de verdad?», preguntó sin rodeos. «Hoy bien. ¿Y ayer también? No todos los días son fáciles, pero ahora ya no los enfrento sola». Melissa le sirvió un café, y hablaron largo rato mientras Benjamin jugaba con Ángel. La escena parecía sacada de otra vida. Una mujer que había estado al borde del colapso, un bebé que había dormido encima de un arma cargada, y una perra que por instinto lo había cambiado todo. «Estoy pensando en adoptar», dijo Melissa mirando a Ángel con ternura. «He hablado con una asociación que entrena perros para mujeres que han salido de relaciones violentas.
Me dicen que no es solo una cuestión de protección, sino también de autoestima. Totalmente cierto, asintió Mercer. Tener a Ángel me enseñó que no tienes que enfrentarte al mundo sin aliados. Además, añadió Melissa con media sonrisa, Robert siempre decía que los perros eran una pérdida de tiempo, que no servían para nada, más que ladrar. Creo que una parte de mí quiere demostrarle que estaba equivocado. Mercer la miró con complicidad. Ya lo has hecho. Antes de irse, Mercer le entregó una carpeta. Esto es confidencial, dijo, pero creo que tienes derecho a saberlo. El fiscal ha confirmado que si todo sigue como hasta ahora, en unos meses podrás pedir la cancelación de tu antecedente penal. El juez ha considerado que actuaste en un contexto de emergencia vital. Melissa abrió la carpeta. Al ver los sellos oficiales y las firmas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Empezar de cero, susurró. No, ya lo has hecho, respondió Mercer con firmeza. Cuando se despidieron, Melissa se agachó frente a Ángel, la acarició despacio como si fuera la última vez. Gracias por mirarme cuando nadie más lo hizo, le dijo. Por entender que no era una amenaza, solo era una madre con miedo. Ángel ladeó la cabeza. Le rozó la mano con el hocico y luego caminó hacia la furgoneta con su paso sereno. Melissa se quedó en la puerta con Benjamin en brazos viendo cómo se alejaban. Por primera vez no sintió vacío, sintió gratitud. Esa noche escribió una frase en su diario, una frase que luego compartiría con otras mujeres en el centro de ayuda.